Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, el canal de la familia feliz. Este es su programa La Iglesia del Aire, que se transmite por ANTV de jueves a domingo de 10 a 11 de la noche. ¡Corre la voz! Dile a tu amigo, a tu vecino, a tu suegra que hay un programa cristiano que se transmite para toda Venezuela, para los 335 municipios, para las 1120 parroquias, del último rinconcito, en esos llanos, en esas sabanas del Apure, del Portuguesa, de Barinas, de Guárico, de Cojedes, en las serranías, en Mérida, en Trujillo, en Táchira, en la zona costera, Anzoátegui, la zona petrolera del Zulia, la zona ferrominera de Guayana, el oriente del país, toda Venezuela, Caracas, la Gran Caracas, en cualquier rinconcito de Venezuela, llega la Iglesia del Aire a través de ANTV. Bendecimos a los 34 millones de habitantes y proclamamos que la sangre de Yeshua HaMashiach cubre cada milímetro de nuestro territorio. A Jesucristo, el Señor de Venezuela. El tema de hoy, ¿dónde está tu fe? Dice la Biblia que el que no tiene fe no agrada a Dios. La Biblia dice, y es clara, precisa, concisa, directa, contundente: sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no agradas a Dios. Es decir, el que no tiene fe vive desagradando a Dios, en otras palabras. Ay, ay, ay. Hay muchos cristianos que no tienen fe y no se dan cuenta que están desagradando a Dios. Cuando tú y yo comenzamos a sacar cuentas de que el sueldo no me está alcanzando, que tengo que abandonar mis actividades para las cuales Dios me ha llamado porque tengo que tomar otras medidas y tengo que, no vale, vamos a pisar tierra, pistola, la cosa no nos está cuadrando. Cuando hacemos eso, abandonando el llamado, porque el llamado es puro por fe, aquí no hay pela, y la fe es abstracta, la fe no se toca, la fe sencillamente se ejerce, se cree y punto. Pero cuando tú y yo como cristianos abandonamos la fe, estamos desagradando a Dios, mosca, y el que desagrada a Dios es un impío. ¡Ay del impío!, acaba de decir la pastora en el segmento anterior. Mal le irá. Pero no, a ti y a mí que tenemos fe nos va a ir bien. Entonces, vamos por partes. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tenga fe lo desagrada. Dice la Biblia también que la fe sin obra es muerta. Ponme por favor Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14 dice la Biblia de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Pare la oreja. Muchos dicen que tiene fe, pero no tienen obras. ¿Podrá la fe salvarle? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos por partes, gracias, editor. Vamos aterrizando. Santiago nos está diciendo que tú dices que tiene fe, pero si no demuestras que tiene fe, es pura muela. Si tú tienes un llamado y dices que tiene fe, pero comienzas a sacar cuenta y comienzas a decir, bueno, lo poco que nos está entrando a duras penas nos alcanza para comer. Si ese es nuestro techo, vamos a quedarnos tranquilos. Pero si queremos comprar zapatos, si queremos estrenar, si queremos viajar, pistola, vamos a hacer otras cosas. Y comienzas a actuar, bueno, entonces la fe tuya es pura muela, eso no cobra nada. Bájate de esa nube. Ponte a vender topocho, pues, a ver si te va mejor. Haz lo que hace todo el mundo. Haz lo que hace todo el mundo, a ver si te va bien, pues. Pero vete del país. Eso no es criticable. Mucha gente se va, pero si la fe sin obra es muerta. En una oportunidad, Jesús está con sus discípulos, van cruzando el mar, van a predicar a una zona que se llama Gadara. Jesús se queda dormido en la barca, están solo los discípulos viajando en la barca y se levanta una tempestad, un brisote, comienza a llover, relámpagos, truenos y centellas, una lluvia torrencial, un brisote bárbaro, la barca comienza a mecerse, casi comienza a sonar, se está resquebrajando la barca, casi que se hunde, los discípulos se asustan, los discípulos llaman al maestro, pero dejemos que sea la Biblia la que nos narra esto. Ponme por favor Lucas 8, Lucas 8, 22 al 24. Dice la Biblia, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad. Escucha esto, esposa. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro,
que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Póngalo 25. Y les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Véalo hasta ahí. Gracias, director. ¿Dónde está vuestra fe? Ahora, esta pregunta es media extraña, o no media extraña. Nos deja una gran enseñanza. Los discípulos están a punto de perecer, a punto de morir, sus vidas están peligrando, y lo que hicieron fue llamar a Jesús. Jesús los auxilió, pero se quejó de ellos. Les hizo la pregunta, ¿y por qué ustedes no actuaron? ¿Por qué ustedes no resolvieron ese problema? Yo les he dado autoridad, yo les he dado poder. ¿Por qué no confían en mí? Por lo menos, ¿por qué no lo intentaron? ¿Por qué cuando las olas estaban casi que penetrando la barca, ¿por qué, si yo les he dado autoridad, los he empoderado? ¿Por qué no levantaron sus manos y dijeron, olas, naturaleza, en el nombre de Jesús te sujetas, te ordenamos que vuelvas a tu normalidad, cesa la lluvia, en el nombre de Jesús, comienza a ejercerlo? Si les he dado autoridad, Jesús nos dio autoridad a ti y a mí. Jesús dijo, toda potestad me es dada, y se las doy a ustedes, les doy la potestad de echar fuera demonios, de que lo que aten aquí yo lo ato en el cielo, lo que desaten aquí yo lo desato en el cielo. Es decir, la boca de ustedes es mi boca, pues. Mi boca es la boca de ustedes. Hablen por esa boca, piden, que están empoderados. Van a tener problemas, sí los van a tener. Van a tener dificultades, sí les van a tener. Van a pasar crisis, sí les van a tener. Les va a faltar real, sí les va a faltar. Les va a faltar comida, sí les va a faltar. Pero en ese momento de crisis, cuando las cuentas no cuadren, Jesús quiere que tú y yo demostremos que tenemos fe. No que comencemos a actuar como actúan los que no tienen fe. Los que no tienen fe comienzan a sacar cuentas y entonces toman decisiones basadas en las matemáticas. Pero las matemáticas son ciencias naturales. La fe es una ciencia sobrenatural, no tiene explicación, no tiene lógica, es sencillamente creer que Dios lo va a hacer. Concepto de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estoy viendo nada. Está lloviendo, no estoy viendo el sol, pero yo sé que el sol llega, estoy seguro porque Dios lo dijo. Convicción, certeza. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera. Pero si yo lo que espero es que en mi país, o en mi patria, o en mi familia, o en mí mismo, lo que viene es debacle porque no tengo real y no veo un panorama claro y todo va de mal en peor y los zapatos cada vez valen más y el saco de cemento vale no sé cuántos millones y el saco arénico que ni para la puerta ni para el techo. Bueno, me pongo a sacar cuenta. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Y Jesús viéndome, bueno, y ahí no está Teófilo, este no es el que se la pasa en un programa de televisión diciendo que tiene fe en mí. Y ahora entonces, porque le falta un poco, porque no puede pagar el programa este mes, entonces se va a estar quejando, va a decir que tiró la toalla. ¿Y dónde está la fe de Teófilo? Eso es pura muela. Ay, la sal como que nos está picando en la llaga, empezando por Teófilo Segovia. Y tú, amigo, que me estás viendo, tú y yo que nos ufanamos de decir que somos cristianos, nos ufanamos de leer la Biblia, nos ufanamos de decir, yo sí soy cristiano y yo tengo fe. Hoy Jesús nos dice, nos está preguntando, la fe sin obra es muerta, muéstrame tu fe, pues. Entonces en el primer viento vas a dejar a la peluca. En la primera situación difícil vas a dejar la peluca. ¿Dónde está tu fe, caramba? Está diciendo Jesucristo. Vuelve a poner el versículo 25, señor director. La pregunta que le hace Jesús, les dijo Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Fíjense algo interesante, Jesús le está diciendo, muchachos, ¿qué se hizo la fe de ustedes? Y la actitud de ellos se hicieron los locos. Comienzan a hablar de otra cosa. En vez de reconocer que no tenían fe, en vez de decirle, sí, es verdad, Señor, fallamos, nos faltó la fe, nosotros hemos podido por lo menos intentar calmar la tempestad como tú lo hiciste, como nos lo has enseñado. Entonces se pusieron a hablar de otra cosa. ¡Wow! Impresionante. ¿Quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Se hicieron los locos. Se pusieron a hablar de otras cosas. No. Hoy Jesús nos enfrenta. ¿Dónde está tu fe que tanto predicas? ¿Dónde está tu fe que tanto te ufanas de denunciarla? ¿Dónde está esa fe con la cual ayudas a otros? Ahora que te toca a ti vivirla,
te toca a ti demostrarla, te toca a ti chapear. Muéstrame la fe a través de las obras. Ahora vas a arrugar. Ay, ay, ay. Y los discípulos lo que comenzaron fue a hablar de otras cosas. Hoy Jesús nos hace esta pregunta. ¿Vamos a comenzar a hablar de otras cosas? ¿Vamos a comenzar a hablar de otros temas? ¿O vamos a sincerarnos con Jesús? Bueno, Señor, es verdad, fallé. En una oportunidad Jesús iba a sanar a alguien, creo que era un ciego, y le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y el ciego, o creo que era el papá de un enfermo, y el tipo le dijo, bueno, Señor, sí creo. Bueno, Señor, ayuda a mi incredulidad. Le dijo, auxíliame, se tiró al piso. Bueno, Señor, para serte honesto, no es que tengo mayor fe, pero ayúdame. Hoy por lo menos vamos a sincerarnos. Señor, no es que en verdad tengo mucha fe, pero ayúdame. Yo quiero ser coherente en lo que predico, con lo que hago, con lo que vivo. Hoy Jesús nos pregunta, Venezuela, ¿dónde está tu fe? Tú que me estás viendo ahí en tu casa, hoy Jesús te pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Estás sacando cuenta? Por supuesto que las cuentas no cuadran. Cuando tú abres la nevera y lo que ves es pura agua, si es que tienes nevera, eso no cuadra. ¿Dónde está mi Dios? Ahí es donde es necesario confiar en Dios, creer en Dios que va a venir la provisión. Ahí es donde Dios, si ve tu fe y ve mi fe, manda maná del cielo, si es que tiene que mandarlo. Esto no es nuevo. En una oportunidad el pueblo de Israel se iba a morir de hambre en el desierto. No había comida ni había agua. Pero iban dirigidos, se dejaban guiar por Moisés, que sí tenía fe. Y ellos se preñaron de fe, clamaron a Dios y Dios le mandó comida del cielo. De donde no hay, Dios mandó la provisión. Si tú y yo tenemos fe y dejamos de estar sacando cuentas que no nos cuadren y nunca nos van a cuadrar, Dios abre los cielos y manda la provisión de la nada. Alguien manda a Dios. Ocurren los milagros. Pero los milagros ocurren en los que creen y esperan, no en los que se la pasan sacando cuenta. Es mejor entonces que nos arrodillemos, que creamos, que caminemos y vivamos la fe. La fe sin obra es muerta. Hoy declaramos que tenemos obra para generar el milagro. Tenemos que hacer una pausa cuando veamos la intervención magistral de mi esposa en esto de fe. Mi esposa es una guerrera, ¿no? Igual que yo, igual que todos, de repente a veces nos atacan las matemáticas. Pero no, mi esposa, una mujer valiente que Dios ha levantado. Una pausa y ya regresamos.